Bienvenidos a todos y a todas a la Feria del Libro Avellaneda 2019. En esta oportunidad tenemos el placer de recibir al periodista, escritor, politólogo e historiador argentino Hernán Brienza, quien nos presentará su libro La Argentina Imaginada, una biografía del pensamiento nacional. En él indaga en los principales exponentes de 200 años de nacionalismo argentino, de Mariano Moreno y Juan Bautista Alberdi al peronismo, del nacionalismo de élite al socialismo nacional. Una mirada crítica sobre los imaginarios de nación hasta la actualidad. Los dejamos entonces en compañía de Hernán Brienza. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todes. ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos para saber, de los organizadores. ¿Cuánto tengo tiempo para mentirle a esta pobre gente? ¿40 minutos? Bueno, fenómeno. Perdonen por la demora, pero les cuento. Estos años fueron muy duros, entonces había que hacer de todo. Entre unas cosas que hago es doy cursos, y di un curso, terminé de dar un curso en Casilda, a 400 kilómetros de acá, a las 11 de la mañana. Son 400 kilómetros. Llegué. En el camino iba aferrado al volante, diciéndome, Luke, que la fuerza te acompañe, porque era la única forma en que podía llegar, así que llegué. Tarde, pero llegué. Bueno, gracias a los organizadores de la Feria del Libro por invitarme. Gracias a la Secretaría de Cultura. No tengo nada que me una a Avellaneda, pero creo que Avellaneda... Ustedes, sí. Bueno, en realidad hay algo, pero lo que pasa es que si lo digo voy a quedar mal con la mitad de la gente de Avellaneda, porque mi abuelo, mi mamá y yo cuando era chiquito éramos de Racing. Yo después me hice de River. Pero reconozco que es lo único que me une. Tengo un problema en serio con Racing, que es el siguiente. Mi mamá es de Racing. Entonces yo tuve 5 grandes novias en mi vida. 5 grandes mujeres que me acompañaban a lo largo de toda mi vida. No tiene nada que ver con la Argentina Imaginada esto, pero no importa. De las 5, 4 eran de Racing como mi mamá. Es raro. Lo reconozco que es raro. Bueno, la Argentina Imaginada. Este libro es un libro que recorrió todas las lecturas que hice a lo largo de mi vida, desde que era muy pibe, y un día mis viejos eran filoperonistas, mi tío militaba en una organización, en FOETRA, mi vieja era delegada también, por lo tanto siempre estuve en una familia muy politizada, con mucha formación política de chiquito. Yo cuando era chico miraba a mis mayores en las mesas en plena dictadura a discutir de política en voz baja, y a mí me parecía un mundo fascinante. Me parecía fascinante ver a los mayores discutir, hablar de política, y eso me formó en la necesidad de saber, de leer. Yo quería participar, me callaban a los cazotes, eran muy duros. A los 12 años me comí vos sos un sofista, me dijo uno de los amigos de mi viejo, y me mandó a callar y me tuve que callar. Había mucha discusión y mucha chicana en juego. Estamos hablando del año 83, plena efervescencia democrática. En un momento determinado fui a la Feria del Libro en el año 84 y con mi tío que me llevó, y redescubrí los libros de Jaureche, de Scalabrini Ortiz, que estaban las viejas ediciones. Y me fascinaron, y empecé a leer todo lo que era cuestión sobre el pensamiento nacional, que tiene que ver con mi identidad, que tiene que ver con mi identidad política. Cuando mi tío murió en el año 91, él vivía solo, fuimos a la casa a hacer todo lo que hay que hacer cuando la gente muere, y atrás, en un placar, en un doble fondo, aparecieron 2 cajas, 2 o 3 cajas, no me acuerdo cuántas eran. En esas 2 o 3 cajas había libros. Había libros que eran todos libros del 70, y había ediciones de los años 70 de Hernández Arrey, de Carri, de Duhalde y Ortega Peña,
Y a mí me pareció fascinante que de una manera secreta, porque podría no haberlo visto, y podría haberse vendido esa casa de Lugano con los libros adentro, a mí me pareció fascinante ese legado que mi tío me dejó en forma secreta. Leí esos libros a lo largo de mi vida, no todos. Muchos de esos libros están en este libro que es una recopilación, que es una guía, que es un manual, que tiene el intento de ser un legado para aquellos que, no como nosotros que somos gente adulta, pero sí para la muchachada que por ahí no leyó in situ, en el lugar y en la época, a esos autores. Entonces lo que hice fue ordenarlos para que les sirva de manual, para que les sirva de guía, para que sepan qué cosas dijo cada uno respecto de la cuestión nacional, ¿no? Y qué tipo de nacionalismos hubo en la Argentina. Y qué tipo de nacionalismos hay, porque también hay que decodificar lo que significan los nacionalismos de hoy. Y acá voy a empezar a hacer lío. Macri también es una forma de nacionalismo, es un tipo de nacionalismo argentino, porque el nacionalismo no tiene que ver con el patriotismo exactamente. El nacionalismo tiene que ver con la forma de apelación a la nación. ¿A qué nación argentina apelamos? ¿A qué nación argentina reivindicamos? Y esas formaciones de discursos sobre las naciones se llama nacionalismo. Hay dos grandes conceptos de nacionalismo en la historia argentina. El primero es el nacionalismo como formador de la organización nacional, es decir, los grandes creadores de la argentinidad hegemónica, de la Argentina liberal, de la Argentina de la organización nacional. Esa Argentina de la organización nacional está relacionada con Mitre, con Sarmiento, de refilón Alberdi, porque Alberdi no lo metería en estos pensadores de la organización nacional. Alberdi fue el perdedor de la organización nacional. Nosotros solemos leer al Alberdi de las bases, pero no solemos leer al Alberdi que discute con Mitre, que discute con Sarmiento, que hace reivindicaciones de los gauchos y de los caudillos, que hace una reivindicación del sistema federal. A nosotros nos contrabandean al Alberdi liberal, ¿no? Ese es un gran capítulo de la historia de la forma de pensar la nación en la Argentina. Fundamentalmente esa lógica de civilización a la barbarie, esa lógica de la Argentina de la inmigración, esa lógica de la Argentina europea. Sarmiento es muy claro en el Facundo, dice, en América hay dos Argentinas que se extrañan, dos Argentinas extranjeras. Una, la Argentina europea, y otra, la Argentina del monstruo del americanismo. Y allí hay una gran definición, ¿eh? Hay una Argentina que es europea y una Argentina que es el monstruo, ¿no? Esas dos Argentinas también están conviviendo hoy acá, ¿no? Que está relacionado con esa forma de pensar la otredad y esa forma de pensar aquello que se considera la barbarie, aquello que se considera lo aberrante. ¿Qué es lo aberrante? Lo aberrante somos nosotros, ¿eh? Lo digo esto en este sentido. Cuando Mauricio Macri plantea todos los argentinos bajamos de los barcos, está dando una definición histórica de la Argentina. No es un error, no es un fallido. Al contrario, es el inconsciente más oscuro de la clase liberal conservadora argentina, que lo que te está diciendo es que todos aquellos que no bajan de los barcos no son argentinos. Porque la Argentina, todos los argentinos descendemos de los barcos. Sí, solo así se entiende la palabra de Mauricio Macri el 9 de julio, el bicentenario, cuando dice, querido rey, la angustia que habrán sentido nuestros próceres. ¿Por qué dice eso Macri? Porque de verdad nuestros próceres deben haber sentido angustia según Macri. ¿Por qué? Porque si la Argentina es hija de Europa, si la argentinidad es hija de Europa, imagínense esos hijos de esa Europa teniendo que separarse de su madre patria. Macri sinceramente cree que San Martín, que Belgrano, que Moreno sintió angustia, porque se estaban descascarando de su identidad primordial, que es Europa.
Y esto está en función de Sarmiento, está en función de Civilización y Barbarie, está en función de esa tradición histórica que viene en la Argentina desde hace 200 años y que quizás el iniciador fue Bernardino Rivadavia. Después de la Argentina Imaginada, que es la biografía del pensamiento nacional, me voy a meter con el pensamiento liberal conservador en la Argentina y voy a hacer un recorrido de estos 200 años de pensamiento liberal conservador. Pero quiero decirles que acá hay un nudo difícil de digerir, que es la lógica de esta Argentina europea, ¿no? Esa Argentina europea está creada por la lógica de la organización nacional. Por lo tanto, cuando la dictadura militar se nombra a sí mismo como proceso de reorganización nacional, lo que está reorganizando es la nación europea creada por Sarmiento y Mitre. Quiero aclararles que esto es esquemático, que Sarmiento discutió con Mitre, que Sarmiento después tuvo un pensamiento mucho más fructífero, mucho más interesante, mucho más comprendedor de la realidad histórica argentina, sobre todo después de su presidencia, que terminó peleado con la clase dominante a la cual él ayudó a construir, que les acusó en la cara que era una oligarquía con olor a bosta. Él, que se había dedicado a recomendar matar gauchos, finalmente se peleó con esa oligarquía a la cual le había recomendado matar gauchos y tuvo que morir exiliado en Paraguay. Planteo esto porque las cosas son mucho más complejas que lo que nosotros planteamos en forma esquemática. Y el libro entra en estas complejidades, ¿no? Pero, ¿qué es lo aberrante? Lo aberrante es el monstruo, lo aberrante es el monstruo del americanismo. Lo aberrante es la barbarie, lo aberrante es el aluvión zoológico. Ustedes imagínense esa plaza llena de animales, llena de seres biológicos que no piensan, que no razonan, que no tienen racionalidad. Pero piensen también las cucarachas, piensen los cucas. No hay nada más espantoso que una cucaracha, a la cucaracha se la aplasta. Sin embargo, el macrismo pensó al kirchnerismo como las cucarachas. La operación política de insectificación del enemigo es una operación política pensada en el nazismo contra los judíos. La rata judía, decían los nazis, la cucaracha peronista, la cucaracha kirchnerista, dice el macrismo. ¿Por qué planteo esto? Porque en esa lógica de construcción de nacionalidades en la Argentina está siempre presente estas dos miradas, la lógica de lo aberrante y la lógica de la Argentina europea. El pensamiento nacional, por supuesto, se encuentra atravesado por esa construcción ideológica que hace la organización nacional. Se encuentra con esa lógica e intenta responderle siempre a esa lógica, intenta desmarcarse siempre de esa lógica. El libro lo que plantea es cuáles son los orígenes del pensamiento nacional, los orígenes del pensamiento nacional desde mayo a la fecha. Y vamos a ver a Moreno, vamos a ver a Belgrano, vamos a ver a Castelli, vamos a ver al pensamiento federal y nos va a sorprender, o a mí al menos me sorprendió saber que el pensamiento nacional popular, tiene mucho de liberal, que sus orígenes son liberales, que no solamente tienen un origen que uno podría decir hispano, católico, como diría José Luis Romero, católico y Habsburgo, relacionado con la vieja tradición jesuítica del interior cordobés del país o del Alto Perú. No solamente está relacionado con eso, sino que también está relacionado con la tradición liberal. Que Moreno, que Belgrano, que Castelli, que Dorrego eran profundos liberales, que Artigas era un profundo liberal, que Felipe Varela era un profundo liberal, que Urquiza era un federal liberal, que se reconocían a sí mismos como liberales. Claro, ustedes me van a decir, pero no liberales como Mitre y como Sarmiento, no, pero es más, ellos van a reivindicar la legitimidad de su propio liberalismo, van a decir, en realidad ustedes, porteños, son monarquistas, ustedes lo que quieren es reemplazar la metrópoli española por la metrópoli porteña. Esto es lo que va a decir Alberdi en 1854 cuando va a apoyar el gobierno federal de Urquiza. Es cierto que hay una matriz más hispana,
que está alrededor del rosismo, ¿no? El rosismo se plantea como una matriz un poco más hispana, es cierto. Pero lo sorprendente es descubrir que en nuestro ADN también hay sangre liberal y sangre jacobina que corre por el pensamiento nacional y popular. Y se los voy a demostrar con una lectura. ¿Por qué? Porque el pensamiento nacional es intervencionista, ¿no? Cree en la intervención del Estado. El pensamiento nacional es distribucionista. El pensamiento nacional es proteccionista en términos económicos. Bueno, los liberales también eran proteccionistas. Los liberales también eran intervencionistas. Los liberales también eran distribucionistas en términos de la riqueza. Voy a empezar con la danza de los anteojos, porque si me dejo los anteojos no puedo leer, y si me los saco no los veo a ustedes, pero me los voy a sacar un poquito para poder leer y demostrar esta lógica del liberalismo. Y el igualitarismo, ¿no? El peronismo es profundamente igualitario, el pensamiento nacional es igualitario, salvo el pensamiento oligárquico, nacionalista, elitista de la década del 20, pero la mayoría del pensamiento nacional es igualitario y ahí también hay una fuerte tensión. Plan revolucionario de operaciones. Hay una gran discusión sobre si es de Moreno o no, si es de Belgrano o no, pero estas ideas están presentes en el plan, ¿no? Es máxima aprobada y discutida por los mejores filósofos y grandes políticos que las fortunas agigantadas en pocos individuos a proporción de lo grande de un Estado no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Las fortunas agigantadas en pocas manos son perniciosas para la sociedad civil, escribe Moreno, demostrándose con una reunión de aguas estancadas cuyas, esto es castellano antiguo, cuyas no ofrecen otras producciones sino para algún terreno que ocupan, pero sí, corriendo rápidamente su curso, bañasen todas las partes de una a otra, no habría un solo individuo que no las disfrutase, sacando la utilidad que le proporcionase la subsistencia política sin menoscabo y perjuicio. ¿Qué es lo que dice Moreno? Las aguas estancadas solamente enriquecen a un solo campo. Hay que hacer correr la riqueza, porque si la riqueza corre de mano en mano, ganamos todos. Esto es el principio de distribución de la riqueza del pensamiento nacional argentino. Pero si alguien duda de que el Estado debe ser intervencionista, Moreno dice, luego de hacerse... se verá que una cantidad de 200 o 300 millones de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, agricultura, navegación, etc., producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes. El Estado tiene derecho a crear industria, agricultura, artes, navegación, para generar una riqueza que nos haga independientes respecto de los demás estados. Pero, por si quedan dudas, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, voy a citar a Belgrano. Belgrano es el gran pensador de la economía liberal argentina. Sin embargo, los liberales argentinos siempre te esconden a Belgrano, siempre te lo construyen como el mero creador de la bandera, sin decirnos además que la creación de la bandera es un acto de subversión de Belgrano. Bernardino Rivadavia, aliado de los ingleses y de los franceses, le prohíbe a Belgrano que cree la bandera, sin embargo Belgrano se empecina y la crea igual. Le escribe Rivadavia, guarde esa bandera, quémela, no queremos saber nada, ni hablar de independencia. Y Belgrano se empecina en crear la bandera. Yo quiero estar en los manuales, decía Belgrano, creó esa bandera y se la llevó y la entronó en Jujuy el 25 de mayo de 1812. Vamos a leer un párrafo de Belgrano, porque leyendo este párrafo no hay nada más para decir, me voy. ¿Por qué digo esto? Porque Belgrano nos dice todo lo que hay que hacer, todo, absolutamente todo lo que hay que hacer. Y además nos dice todo lo que hicieron los gobiernos nacionales y populares posteriores. Rosas, Irigoyen, Perón,
Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Dice, y que espero que ahora haga Alberto Fernández, dentro de poquito. La riqueza real de un Estado, escriben en el 1810 en el diario El Comercio, dice, la riqueza real de un Estado es el más grande grado de independencia en que está de los otros para atender sus necesidades y el mayor sobrante para exportar. La riqueza de un Estado es la independencia económica. ¿Tá? Yo expondré 9 principios que los ingleses, es decir, el pueblo más sabio en el comercio, proponen en sus libros para juzgar la utilidad o las desventajas de las operaciones del comercio. 1. La exportación de lo superfluo es la ganancia más clara que puede hacer una nación. ¿Qué significa esto? Sencillo. Lo que te sobra, lo vendés, lo exportás. 2. El modo más ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes en obras o manufacturas. 2. Valor agregado, trabajo, dice. Hay que exportar trabajo, no hay que exportar materias primas, dice Belgrano. 3. La importación de las materias primas extranjeras para emplearse en manufactura en lugar de sacarlas manufacturadas de sus países ahorra mucho dinero y proporciona la ventaja que produce a las manos que se emplean en darles una nueva forma. 3. Lo que hay que hacer es comprar materia prima a otros países y ponerle valor agregado nosotros con nuestro trabajo. Digo, esto está escrito en 1810. 4. El cambio de mercancías contra mercancías es ventajoso en general, salvo los casos en que es contrario a estos mismos principios. Es decir, cambiar mercancía por mercancía está bueno, siempre y cuando vos vendas manufactura y el otro te venda materia prima. Como lo que hace Argentina en los últimos 200 años. Este punto, el 5, es fundamental. Dice, la importación de las mercancías que impiden el consumo de las mercancías del país o que perjudican el progreso de las manufacturas y de su cultivo, llevan tras de sí necesariamente, dice Belgrano, la ruina de una nación. Si vos no protegés tu trabajo, tu nación se va a la ruina. 6. La importación de las mercaderías extranjeras de puro lujo a cambio de dinero cuando este no es un fruto del país es una verdadera pérdida del tiempo. Comprar autos lujosos, comprar ese tipo, salmón, comprar esas cosas que nosotros no necesitamos y encima sacarle los impuestos es una pérdida de tiempo para Belgrano. Que diga Belgrano si es kirchnerista, ¿no? 7. La importación de las cosas de absoluta necesidad no puede estimarse un mal, pero no deja de ser un motivo de empobrecimiento para una nación. Belgrano, en este concepto, nos adelanta las crisis de productividad de la Argentina. ¿Qué es lo que nos dice Belgrano? La verdad es que hay un momento que vas a tener que importar algunos productos que son necesarios. Importalos, pero sabé que te complican la economía. Y si uno analiza los cuellos de botella que tuvo la producción industrial argentina, tanto en los 60 y los 70 como en el 2012, 2013, ves que Belgrano tiene razón, que hay que evitar importar incluso aquello que vos necesitás para producir. 8. La importación de las mercaderías extranjeras para volver a exportarlas enseguida procura a quienes lo realizan un beneficio real. Esto ya es choreo, ¿no? Vos le comprás un producto a Uruguay y lo vendés más caro a Chile, sin hacer nada. Es raro. El punto 9 es tener tu propia flota mercante, porque el flete encarece tu comercio. Y el 10º punto es un punto que ahí ya nos deja fuera a todos. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer esto que hace Belgrano, que es preferible pagar por un artículo 2 pesos que quedan en el país a uno solo que lo abandona. Se los traduzco. Es preferible pagar 2 pesos por un celular que se hace en Ushuaia que pagar 1 por un celular que se importa de China. Esto dice Belgrano. Y lo dice en 1810. La pregunta que le dejo picando es, ¿por qué el liberalismo argentino, que toma como modelo al liberalismo belgraniano, hizo todo lo contrario a lo que Belgrano decía que había que hacer? Es sobre ese modelo económico se montó la Argentina agroexportadora y se montó la Argentina de la Organización Nacional. Entonces, ahí ya tenemos una primera idea de cómo se formó esa Argentina liberal y qué liberalismo ocultó
el liberalismo hegemónico conservador de la Argentina. ¿Había un liberalismo progresista? No solamente lo había, sino que si uno lee a Belgrano, a Moreno, a Castelli en la proclama de Tiahuanacu, hablando del igualitarismo radical respecto de los indios y los mestizos y los criollos, lo que uno descubre ahí es que hay una matriz del pensamiento nacional que puede tranquilamente atravesar Mayo, atravesar el federalismo. ¿Por qué? Porque el federalismo no es solamente el grito de las provincias. El federalismo es la segunda etapa del republicanismo. Claro, lo que pasa es que cuando te roban las palabras, te roban la palabra libertad, te roban la palabra democracia, te roban la palabra república, vos decís, bueno, si ustedes son la república, déjenme que yo soy la tiranía, ¿no? Es lo que uno termina de pensar y termina asumiendo incluso algunos pensamientos no republicanos. Pero el problema es que republicanos en serio son aquellos que democratizan el poder. Y esto lo planteaban los federales, lo planteaban las provincias. Dicen, no solamente hay que dividir el poder en términos de poder ejecutivo, legislativo y judicial, también hay que distribuir equitativamente el poder en términos geográficos. Dice, porque si no, lo que lográs es la concentración monárquica del poder. Los federales son fuertemente antimonarquistas. Artigas era fuertemente antimonarquista, fuertemente republicano. Digo esto para repensar a nuestros principales fundadores de nuestro pensamiento. Esto es siglo XIX. Por supuesto, podría extenderme mucho más, pero quiero ir a lo que es el siglo XX. En el siglo XX, en función del pensamiento nacional y en función del pensamiento nacionalista, encontramos la gran crisis de 1900. 1900 es una crisis brutal. Imagínense, un señor en Viena publica un libro que se llama La interpretación de los sueños, que nos dice que adentro tenemos un yo, un superyo y un ello. Otro alemán baja de la montaña y nos dice Dios ha muerto y lo mataron los hombres. Otro alemán nos dice los tres judíos. Puedo decirlo tranquilo porque también tengo sangre sefaradí en mis venas, así que puedo decirlo con orgullo. Planteo esto. Hay otro judío que dice todo es relativo, la teoría de la relatividad. Hay otro físico que se llama Mark Planck que inventa la física cuántica, es decir, 1900 quiebra las lógicas de ideas y del mundo occidental. Se produce una crisis de valores brutales. Perdón por la redundancia. Perdón por la falta de adjetivo y de sinónimo, pero ahí que plantea el vacío existencial, ¿no? ¿Cómo se llena ese vacío? ¿Cómo se lleva el vacío de la falta de Dios? Una de las explicaciones que se da es la respuesta a la crisis del liberalismo político parlamentario europeo. Esas respuestas las da la Revolución Rusa en el 17, la marcha sobre Roma en el 22 del fascismo, el nazismo en la década del 30, los nacionalismos latinoamericanos, que son de corte diferente a los nacionalismos europeos, por obvias razones. Y si no son obvias, las explico. La diferencia entre los nacionalismos europeos y los nacionalismos latinoamericanos es que las organizaciones nacionales europeas se hicieron en función de la burguesía ascendente del siglo XVIII y del siglo XIX, que construyeron sus propias revoluciones industriales. Las organizaciones nacionales latinoamericanas se hicieron en función de las oligarquías terratenientes que exportaron sus materias primas. Por lo tanto, los nacionalismos europeos son nacionalismos imperialistas. Los nacionalismos latinoamericanos son nacionalismos defensivos. Y ahí tenemos 1910, el centenario. La pregunta de 1810 es ¿qué nación queremos ser? Hacia 1910 ya Sarmiento había hecho una gran pregunta antes de morirse. En un texto que escribe antes de morirse dice, argentinos, ¿desde cuándo y hasta dónde? Es decir, ¿desde cuándo somos argentinos? ¿Desde 1810, desde 1816, desde 1809? ¿Desde cuándo somos argentinos?, se pregunta Sarmiento. ¿Y hasta dónde? ¿Quiénes somos argentinos? Se lo pregunta a él después de haber dicho que había dos Argentinas y que la Argentina europea era la verdadera y que el otro era un monstruo. Pero después, maduramente, Sarmiento se dice, bueno, ¿hasta dónde logramos ser argentinos? ¿Quiénes logramos ser argentinos? Esa pregunta, obviamente, se intenta
responder en el centenario, en 1910. La responden muchísimos escritores y muchísimos intelectuales. También desde el liberalismo conservador, como Joaquín B. González, quizás el más lúcido de los intelectuales del régimen del orden conservador o del régimen oligárquico. Pero también lo responde el padre del nacionalismo tradicionalista. ¿Quién es? Manuel Gálvez, en el diario de Gabriel Quiroga. Manuel Gálvez es un gran escritor olvidado, que la industria cultural lo abandonó. Es el autor de La Maestra Normal y Nacha Regules, dos grandes novelas de principios de siglo y de dos biografías sumamente exquisitas. Una la de Juan Manuel de Rosas, otra la de Hipólito Yrigoyen. Son dos, si no la leyeron, léanla porque son, además él era escritor, sus biografías son prácticamente literatura. Pero en el diario de Gabriel Quiroga, el personaje central, que es su alter ego, siente la crisis existencial que siente todo Occidente. ¿Cuál es la respuesta que él encuentra? El amor a la patria. El amor a la patria y los valores del patriotismo. Pero claro, lo que hay que responder es ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria para Gálvez? Gálvez la responde. ¿Dónde se anida la patria? La patria se anida en el interior. Se anida de Córdoba a Cuyo, en las noches y en los pueblos del interior de la Argentina, donde todavía están las raíces hispánicas, las raíces católicas, las raíces de la colonia. Por eso Gálvez es un tradicionalista. La patria está en el pasado, la patria está en las glorias del pasado. Gálvez va a atravesar todo las primeras décadas, va a ingresar al nacionalismo elitista, si se quiere, va a escribir en la Nueva República, después va a escribir en la revista Criterio. La revista Criterio es el órgano padre del nacionalcatolicismo en la Argentina y Gálvez un poco es el padre de esa tradición nacional y católica en la Argentina que habla del maridaje entre la Iglesia Católica y el Ejército. De la Iglesia Católica y el Ejército nació la Argentina, dice el nacionalismo católico. Es una operación cultural, no es cierto. Tampoco es del todo ajena. Estuvieron presentes tanto el Ejército Popular de 1809 y los capellanes de la Iglesia en la lucha independentista, pero también estuvo el Ejército y los capellanes militares del lado de los realistas. Por lo tanto, no puede decirse que el maridaje es cerrado entre Iglesia y Ejército. Pero vuelvo a la lógica de los cuatro nacionalismos. El segundo nacionalismo es el nacionalismo oligárquico. El nacionalismo oligárquico nace de la mano del amigo Leopoldo Lugones. 1913, El Payador. Ya había escrito La Guerra Gaucha. El Payador. En El Payador es una gran reivindicación del Martín Fierro. Se lo sintetizo. Lugones dice: nosotros no descendemos de los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles no tienen épica. El Martín Fierro es un poema épico. ¿Qué pueblos tiene? ¿Dónde nació la épica? En Grecia. Ergo, los argentinos descendemos de los griegos. Igual es lindo. No tiene razón, pero es lindo. Y el libro es muy interesante, como él explica y justifica su relación con el gaucho. Hay algo que es interesante para pensar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Facundo y Civilización y Barbarie y El Payador? ¿Por qué? En el 45 el gaucho era aquello que había que exterminar, ¿no? Como decía Sarmiento, no ahorre sangre de gaucho, que es el mejor abono de estas tierras. ¿Por qué se convierte ahora el gaucho Martín Fierro en el representante de la nacionalidad argentina? Bueno, lo que pasó fue el modelo agroexportador. Me vienen a buscar los dos muchachos para decirme, ¿ya terminamos? ¿No? Bueno, lo que viene es el modelo agroexportador. ¿Y qué hizo el modelo agroexportador? Convirtió al gaucho libre en un peón. Es decir, lo incluyó dentro del modelo agroexportador, lo sometió y lo domesticó. Y por eso eligen el Martín Fierro. ¿Por qué eligen el Martín Fierro? Porque el Martín Fierro vuelve. Ustedes saben, el primer de Martín Fierro es el de la ida, 1872. Martín Fierro. José Hernández está exiliado, entra
a Buenos Aires y escribe el Martín Fierro en el Hotel El Argentino. El Hotel El Argentino queda donde queda ahora la CIDE, ahí en 25 de mayo al 50. Yo no sé, entra a 50 metros de la Casa Rosada y nadie lo ve. Es un exilio raro el de José Hernández. José Hernández allí escribe el Martín Fierro, y el Martín Fierro, ¿qué es lo que cuenta? La fuga de ese héroe épico, que es corrido ¿por qué? Por la Organización Nacional. La metáfora es muy fácil. Es la Organización Nacional que viene a desordenarle la vida al gaucho federal. Por eso hay que ver esta lógica del desorden de la vida de los pueblos, de los sectores populares. ¿Cuándo te desordenan la vida a los sectores populares las organizaciones nacionales, ¿no? El Martín Fierro, en esa ida, hace una alianza de clases muy extraña. Primero, su gran amigo es el sargento Cruz. Es un milico que se da cuenta que el pueblo tiene razón y se da vuelta. Y lo acompaña a la alianza con los indios. Allí termina el Martín Fierro. Pero Martín Fierro vuelve. La vuelta del Martín Fierro está escrita en el año 79. ¿Qué pasó entre el 72 y el 79? Bueno, José Hernández se convirtió al roquismo, se hizo senador roquista. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo trae al Martín Fierro de la alianza con los indios, lo trae a la civilización. ¿Qué plantea el Martín Fierro? Bueno, el gaucho debe tener casa, debe tener derechos, debe tener educación, debe tener escuela. Y ese es el proyecto político del federalismo litoraleño, dice José Pablo Feynman en Filosofía y Nación, y lo peor es que Roca le cumple ese pacto. El primer pacto social del roquismo es el ingreso del gaucho a la estancia vía empleo y la ley de educación, la ley 1420. Ojo con esto. Ahí hay un primer pacto social. Bueno, renunciamos a no darle educación, los educamos. El debate entre Sarmiento y los senadores que estaban en contra de la educación es un debate muy acalorado. Hay una escena en la cual uno de los senadores le dice: ¿qué quiere, Sarmiento? Que mis boyeritos lean en la tranquera, le dice el senador, ¿no? Dice, que mis peones lean en la tranquera, le dice. Y Sarmiento le dice: sí, por supuesto. Un boyerito que lee es un mejor ciudadano, es un hombre civilizado, es un buen ciudadano, dice. Ah, dice el senador, en su boca escucho la voz de un iluso. Sarmiento, que tenía una gran virtud, que era acuariano, le dice: en su boca solamente escucho la voz de una oligarquía con olor a bosta. Se agarran a trompadas. Pero tiene razón Sarmiento, porque ¿qué es lo que le dice? Loco, a usted lo único que les importa es la ganancia que le da la vaca. Renuncien a la ganancia que le da la vaca para educar al pueblo, porque así lo civilizamos. Porque ya Sarmiento se da cuenta que lo inmigrante no resuelve el problema del desierto argentino. Ese pacto social lo hace Roca, tengamos en cuenta, el mismo matador de los pueblos originarios del sur. Tengan en cuenta esto para ver la conformación del Estado que hace el propio Roca. Esa construcción es sobre el Martín Fierro que vuelve. ¿Se acuerdan de ese Martín Fierro? Dice: bueno, no le des de quejar al patrón, trabajá, ser responsable. Están firmando el pacto social a través del Martín Fierro. Claro, ¿por qué Lugones elige al Martín Fierro? Porque está domesticado. Podría haber elegido a otro gaucho. Podría haber elegido al Juan Moreira, ¿no? Pero hay un problema, el Juan Moreira no vuelve. Todos sabemos, gracias a Leonardo Fabio, que lo mataron a Juan Moreira. Juan Moreira es mucho más oscuro que Martín Fierro. Juan Moreira es un puntero político. A veces trabaja para los alcinistas, a veces para los mitristas. Se niega a matar por plata, pero mata de la manera que sea. Es un hombre tranquilo, un hombre que vive con su mujer, que vive con su perro, que el juez de paz, la Organización Nacional, viene a quitarle su mujer, la apropiación de los cuerpos de la mujer por parte de la Organización Nacional también.
Juan Moreira se ve obligado a salir a matar. Se convierte en un delincuente. Todos sabemos, vamos a la escena final. ¿Pero por qué? ¿Por qué no eligen a Juan Moreira, que también es un gaucho malo? Porque Juan Moreira es rabioso hasta el último momento de su vida. Juan Moreira no vuelve. Hay una aparición de Juan Moreira en los momentos más difíciles de Argentina. Uno es el 73. Leonardo Fabio no le hace decir la gran frase final de Moreira. Ayer, en una charla que tuvimos en Rosario, me iluminaron de por qué no lo hace decir, pero Néstor Perlonguer, un poeta neobarroco, en la década del 80, escribe un poema sobre el Juan Moreira, y Juan Moreira es un secuestrado, es gay, es torturado por la dictadura militar y le cortan la lengua. Le cortan la lengua, ¿para qué? Para que Moreira no puede volver a repetir la frase que dice al final cuando los van a matar. ¿Se acuerdan la escena final? Está con Laura en la Estrella, en el lupanar, la deja salir a Laura, mata a un par de policías, llega a la tapia. Cuando está por llegar a la tapia, está todo ensangretado, subiendo la tapia, viene el sargento Chirino, le clava la bayoneta en el riñón. Antes de dispararle, Moreira le dice: cobarde, a un hombre como yo no se lo mata por la espalda. Hasta ahí una frase cualquiera. Pero después dice la frase más luminosa de la literatura argentina respecto de la sensación y la situación de los pobres frente al Estado argentino. Le dice: no podés negar que sos justicia. No podés negar que sos el Estado. Y lo que está diciendo Juan Moreira es que el Estado de la Organización Nacional mata por la espalda a los pobres, mata por la espalda a los gauchos, mata por la espalda a los sectores populares. Por eso, al Moreira de Perlonguer le cortan la lengua. Por eso, Lugones elige el Martín Fierro. Y ojo, a los Moreira se los sigue matando por la espalda. Y hoy, además, hay doctrinas que justifican que a Moreira se los mate por la espalda. Por lo tanto, Moreira no puede ser elegido como el gaucho que representa la patria. Por eso es Martín Fierro. Bueno, el tercer nacionalismo es el nacionalismo republicano. El nacionalismo republicano es Rojas, Molinari. Rojas y Diego Molinari. Blasón de Plata, un libro excepcional de 1913. ¿Qué es lo que dice? Civilización y barbarie es una dicotomía muy europeizante. Estuvo bien en su época, respetémoslo a Sarmiento, pero hay que cambiar los términos. Los términos son exotismo e indianismo. Eso explica mejor, dice, y hay que hacer una síntesis entre la atención a lo europeo y una atención a lo nativo, a lo americano. Hay que generar esa unión, porque esa unión lo que hace es recuperar los momentos brillantes del Plata, de la argentinidad. ¿Cuáles son esos momentos brillantes? La emancipación. En la emancipación se encontraron el pensamiento nativo y el pensamiento iluminista europeo. Hay que volver a ese pensamiento, a ese blasón de plata, dice Rojas. Es bello también Rojas, aunque aparentemente ha sido imposible construirlo. El cuarto nacionalismo es el nacionalismo económico popular de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte es un hombre muy poco reconocido por el peronismo. Sin embargo, es el padre de las ideas peronistas. Mucho antes que Jaureche, que Scalabrini Ortiz, que otros pensadores nacionales, Ugarte viene a decirnos que lo importante no es la lucha de clases, sino la reconciliación de clases, y además dice, la alianza más que la reconciliación, dice, la principal dicotomía es entre los países productores de materias primas y los países productores de manufacturas. Retoma el pensamiento belgraniano, Ugarte, y dice, la cuestión es económica. Le dice a sus compañeros del Partido Socialista, la cuestión es económica, no es social. Hay que recuperar la lógica de la independencia económica, hay que generar un industrialismo fuerte, en todo caso para después ver qué se hace con las luchas internas dentro de ese capitalismo. Pero el verdadero enemigo es el imperialismo europeo, dice. Y además, por primera vez habla del imperialismo de Estados Unidos.
Ese Manuel Ugarte es, sin dudas, el padre del nacionalismo popular. De allí van a derivar Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, también Jaureche, Forja. Llegamos aquí y estamos en la década del 30 con todos los nacionalismos ya con la lógica de la bandera de largada, y aparece el peronismo. Peronismo y nacionalismo. Bueno, ¿qué pasa con el peronismo? El peronismo es una orgía de nacionalistas. Entran de todos lados. Porque uno podría decir, bueno, Ugarte es obvio. Sí, está bien. Ugarte es obvio. De los nacionalistas republicanos, Rojas no se hace peronista, pero Diego Molinari se hace peronista, es diputado peronista. De los tradicionalismos católicos, por ejemplo, Gálvez se hace peronista hasta el 54 con la pelea con la Iglesia, pero también el padre Castellani se hace peronista. También hay sectores de ese nacionalismo católico que ingresan al peronismo vía la Revolución del 43. Y uno podría decir, el nacionalismo oligárquico también es el que menos entra, pero por ejemplo Ernesto Palacio, admirador de Mussolini, admirador del fascismo, también entra al peronismo. Por lo tanto, vos tenés nacionalistas de todos lados que convergen en el peronismo. Además, Perón los consideraba piantavotos a los nacionalistas. Sin embargo, hace una multiprocesadora de nacionalismos y saca su propio proyecto nacional. Si uno analiza casi todos los escritos de Perón, cuál es la principal idea de Perón es la comunidad organizada. Obviamente no me voy a poner a explayar acá porque todos lo deben conocer, pero la comunidad organizada es la nación. Si ustedes quieren leer al Perón, quieren ver el nacionalismo de Perón, vayan a buscarlo en el modelo nacional, modelo argentino para el proyecto nacional. En el año 74, 1 de mayo del 74, presenta el proyecto nacional, donde ahí explica cuál es su testamento y cuál es su idea de nación, y atraviesa obviamente todos los nacionalismos que estamos viendo. Hay una última vuelta de tuerca al nacionalismo que es hijo del peronismo, que es el cruce, hasta ese momento imposible de hacer, entre el internacionalismo marxista y el nacionalismo católico. Es Hernández Arregui, es Jorge Abelardo Ramos. Transforman la aplicación del materialismo histórico en la historia argentina para llegar a una conclusión. Bueno, la dicotomía o la dialéctica en la Argentina, en términos históricos, no es burguesía contra proletariado, por la sencilla razón que no hay burguesía. En todo caso hay burguesía agrícola-ganadera, pero no hay burguesía industrial. Por lo tanto, tampoco hay un proletariado que pueda ser sujeto de la revolución. ¿Cuáles son los sectores revolucionarios en la Argentina? Los sectores revolucionarios en la Argentina son aquellos que van por el dinamismo y el progreso y la alianza de sectores económicos que permita la industrialización en la Argentina. ¿Cuál es la teoría? La alianza entre burguesía y proletariado le va a ganar al modelo agroexportador, esperemos que lo logren en algún momento. Esa victoria va a poner como hegemónico a la alianza del peronismo, y en el peronismo lo que va a ocurrir es una nueva dicotomía, una nueva antítesis, que es la burguesía peronista con el proletariado peronista. Se van a pelear, va a vencer el proletariado peronista y vamos a hacer la revolución. Esto está planteado, no sucedió así, pasaron cosas y no se pudo cumplir con ese materialismo histórico que planteaba la izquierda nacional. Hasta aquí va el libro, hasta la década del 70. ¿Por qué? Primero porque quiero currar con un segundo libro respecto del nacionalismo de hoy, pero segundo porque en los 70 confluyen en el enfrentamiento político, cultural, en términos hegemónicos, dos tipos de nacionalismos, y además dos tipos de nacionalismos católicos. El nacionalismo católico del proceso de reorganización nacional, y también el nacionalismo católico, uno podría decir, de la teología de la cultura o de la teología de la liberación, ligado al peronismo y a las organizaciones político-militares ligadas al peronismo. Ojo con esto, cristianos hay de los dos lados, nacionalistas hay de los dos lados. Lo que pasa es que responden a dos tipos de nación diferentes. Y ahí lo que descubrimos es
algo que nos vienen meloneando con el tema de la grieta, que es ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Lo que nos pasa a los argentinos, que toda la Argentina tiene dos Argentinas adentro, como dice Sarmiento, que se extrañan mutuamente, que no se pueden relacionar, que no pueden reconciliarse. Y que el gran problema de la Argentina es el problema de la otredad. No nos bancamos al otro en mayúscula, no nos bancamos al otro que no piensa como nosotros, no nos bancamos al otro que nos niega. ¿Por qué? Porque el otro nos niega, fundamentalmente. Entonces, cuando se habla en términos, y el libro se adelantó un poquito porque salió en mayo, a esta lógica de enterrar la venganza, a esta lógica de enterrar la grieta. El libro salió el mismo mes que salió Sinceramente. Y estamos ahí peleando cabeza a cabeza. Voy 299.000 libros abajo, pero vamos por la segunda impresión. Así que si tenemos suerte, en 45 años la alcanzo. Pero ahí hay una lógica de qué pasa con las reglas de juego. ¿Qué pasa con las reglas de juego de la negociación entre aquellos que no pensamos iguales? El libro es una invitación también a pensar nuevas formas de nacionalidad y nuevas formas de nacionalismos. Y lo que hay que pensar es qué significó el kirchnerismo en términos nacionalistas. ¿Fue el mismo nacionalismo que el nacionalismo popular o que el nacionalismo revolucionario? ¿Se puede pensar en un nacionalismo de tipo progresista? ¿Funciona la palabra progresista dentro del el vínculo con el nacionalismo? Y digo, ¿hay un reencuentro del nacionalismo con lo liberal, con los derechos civiles, con los derechos a la pluralidad, los derechos a la diversidad dentro del kirchnerismo? ¿Están planteados? Y las grandes preguntas son, ¿pueden debatir, pueden confluir el nacionalismo que ha tenido una estructura patriarcal con el feminismo? ¿Pueden dialogar el nacionalismo y el Estado-nación con los pueblos originarios que plantean la lógica de la plurinacionalidad? ¿Puede haber distintas naciones dentro de una nación? ¿Se puede pensar una nación plural? ¿Se puede pensar una nación diversa? Estas son las grandes preguntas respecto de qué hacer con la argentinidad y qué hacer con nuestra nación de acá a 40 años, porque ahora ya le fue mal en el 82, ya le fue mal en el 2001, ya le fue mal en el 2019, ahora que nos dejen gobernar 40 años más o menos, a ver si nos sale bien. ¿No? ¿Listo? ¿Viene Borón? Gracias por escucharme. En este aplauso, el agradecimiento a Hernán Brienza por esta presentación que ha sido maravillosa.